Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. A continuación, la pastora Selmalí Descartes. Donde yo quisiera, lo que quería leer era aquí en Génesis. Vemos que cuando el Eterno ya crea a Adán y Eva, Él los bendice. Y esto está en Génesis 1:28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, quiere decir, y gobernarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta fue la bendición y el mandato del Eterno sobre Adán y Eva, para que ellos, ¿verdad?, para que ellos bendigan la tierra y para que se vayan pues multiplicándose, y como dice ahí claramente, y para que gobiernen sobre la creación del Eterno. Amén. Seguimos en la historia y nos damos cuenta que Adán y Eva cometen el pecado porque habían dos árboles en el Edén donde Dios lo había puesto, y uno de ellos era el árbol del conocimiento, el otro el árbol de la vida. Vemos una serpiente que es el enemigo, engaña a Eva le da de comer el fruto, come con Adán y pues son echados fuera porque obedecen al Eterno. Hay mucho tela que cortar ahí, y todos esos detalles, cuando terminemos la historia, es que vamos a venir a ellos. Créanme, yo sé que hay mucho que cortar ahí, pero lo voy a tratar de pasar por encimita por ahora para hacer la historia más llevadera. Vemos al Eterno que saca a Adán y Eva del Edén por el pecado que cometieron. Y bueno, Adán y Eva comienzan a tener hijos. La mayoría de personas conocen la historia de Caín y Abel. Caín mata a su hermano Abel por celos y otras cosas que vamos a entrar luego en detalle. Luego que esto sucede, la tierra comienza a multiplicarse y sucede algo interesante. Sucede que habían unos vigilantes, unos ángeles, lo conocemos, que fueron otorgados o que fueron señalados por el Eterno para mirar a la tierra y mirar lo que nosotros hacíamos. ¿Qué pasa? Estos vigilantes o estos ángeles le comenzaron a mirar a las mujeres de los hombres, que eran muy bellas, dice la palabra, y decidieron entre ellos unirse a ellas. Unirse quiere decir a casarse y a tener hijos con ellas. Esto era algo que Dios no le gustaba, y se puede buscar más de esta información en el libro de Enoc y vamos a hablar luego de eso. Pero lo que esto trae es que estos ángeles o estos seres comienzan a reproducirse y comienzan a crear gigantes o comienzan a crear gente con poderes, ¿verdad? Y comienzan a enseñarle a la raza humana o al humano cosas que no era lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos. Vemos que la maldad de los hombres desde ese punto en adelante comienza a crecer, al punto que Dios dice, o está escrito en la Biblia, que se arrepiente de haber creado el hombre y separa a Noé. ¿Cuántos se saben la historia de Noé? Amén. Noé, Dios lo manda a crear un arca porque viene un diluvio. Y esta historia que muchos de nosotros aprendimos desde pequeños, la mayoría que vienen del cristianismo, catolicismo. Y viene Noé, y realmente lo que sucede es que Dios le dice: toma dos animales y lo pone en pareja, y viene un diluvio y acaba literalmente con todo ser viviente que no estaba en el arca. Estaba Noé con sus 3 hijos y sus mujeres, las mujeres de los hijos, y con los animales en pareja. Es bueno destacar que en ese punto Dios le dice a Noé que de cada animal limpio suba 7 pares, y de cada animal que no es limpio, solo un par. Ya en ese punto se destaca o se separa el animal limpio del animal impuro. O sea, ya antes de recibir
la dirección de qué se debe o no se debe de comer, porque es limpio o no es limpio, se destaca desde mucho antes de cuando se dio el mandato en el monte Sinaí. Luego llegaremos al Sinaí. Pero lo que yo quiero destacar es que aún a Noé, antes de Abraham, antes de todo lo que nosotros conocemos que le sucede al pueblo de Israel, ya se separa los animales limpios de los sucios. Esto tiene mucho que ver con la dieta o con lo que comemos. Amén. Entraremos en detalle más para allá, pero es bueno destacar que esto se está hablando, que el Shabbat y que los animales limpios sucios se está hablando muchísimo antes de las leyes que se dieron en Sinaí. Amén. Sigamos para adelante. Voy a ver si adelanto un poquito más. Luego que llegamos a Noé es como que Dios hace un reset a la tierra. Y mira lo que le dice Dios a Noé. Veamos aquí en Génesis 9:1 dice, todos están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Qué interesante. ¿Esa no es la misma bendición que le dio a quién? Adán. Adán y a Eva. Literalmente la misma bendición le está diciendo. Es como que Dios hizo un reset de la tierra. Él dijo, espérate, ¿por qué estoy parando aquí? Porque muchas personas, y me pasaba a mí, si me pasaba a mí, me imagino que le pasaba a todo el mundo. Muchas personas piensan que la descendencia o que los humanos que hay hoy día, todavía hay descendencia de Caín. Pero aquí vemos literalmente que de toda descendencia con lo que pasó con Noé, fueron erradicados, fueron totalmente muertos. Ahí no quedó nadie más que Noé y que su familia. Amén. Ahí, ok, amén. Bueno, luego no solo Dios le dice a Noé que le da la misma bendición que le da a Adán, sino que él dice en el 9, Génesis 9:9, he aquí, yo establezco mis pactos con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. ¿Por qué es bueno destacar esto? Porque hay una bendición que Dios tiene sobre ciertas personas, ¿verdad? Y en este caso sobre a Noé y sobre los descendientes de Noé, que vamos a ver que este pacto que está haciendo con él, con Noé, lo va a llevar hacia otra persona. ¿Y a qué otra persona ustedes creen que va a llevar este pacto que Dios está estableciendo desde el inicio con Adán, luego Noé y ahora está enviando a otra persona? Si estás pensando en Abraham, tú estás totalmente correcto. Sí, él hace un pacto con Abraham. Luego que sucede esto, ¿verdad? Que Dios tiene con lo de Noé, ¿verdad? Comienza otra vez los 3 hijos de Noé y comienzan a llenar la tierra. Estos 3 hijos de Noé comienzan, si leemos este libro, ¿verdad? En Génesis, vemos todos los descendientes de los hijos de Noé. Es larga la descendencia, pero lo bueno es que llegamos a Abraham, ¿verdad? De uno de los descendientes de Noé llegamos a Abraham. Y Abraham es un hombre al cual Dios lo llama y le dice, salte de tu parentela, salte de tu casa, ¿verdad? Vamos y ven a un sitio donde yo te voy a mostrar, ¿verdad? Hasta ahora no tenemos a ningún tipo de israelita, ni ningún tipo de judío, nada de eso. Tenemos a un descendiente de Noé, uno de los hijos de Noé, al cual Dios llama porque ve algo en un corazón de este varón y hace un pacto con Abraham. El momento que Abraham Dios hace el pacto con él, es como diciendo, ok, yo te voy a separar a ti, lo separa de su familia. Muchos de los libros que he estudiado señalan a la familia de Abraham como que pertenecían a un cierto de creencia de dioses, ¿verdad? No estoy hablando que Abraham creía en muchos dioses, sino que la familia de Abraham creía en estos dioses y por eso Dios los saca, porque Dios cree en la palabra del único y verdadero Dios. Dios los saca de su familia y comienza a crear una descendencia pura en Abraham, que eso es lo que Dios le dice a Abraham. Vemos que Abraham tiene un hijo con una de las esclavas, no es el hijo de la promesa que Dios le promete, luego viene Isaac,
Luego que viene Isaac, que es el hijo de la promesa que tiene con su esposa Sara o Sarai, antes de llamarse Sara. Isaac tiene a 2 hijos, ¿verdad? Los 2 hijos que tiene Isaac es Jacob y Esaú. ¿Cuántos saben la historia de Jacob y Esaú? Amén. Hasta ahí todos estamos claros, nadie está perdido. Gloria al Eterno. Jacob y Esaú son los hijos que tiene Isaac, el hijo de Abraham, y hay una promesa, ¿verdad? Que Dios le da a Noé, luego le da a Abraham, Abraham le da a su hijo Isaac, y Isaac tiene que dar esta promesa. Esta promesa que Dios le da es una promesa que es como quien dice, o es la promesa más grande que tú puedes encontrar en la Biblia, que es: de tu descendencia se llenará la tierra, tu descendencia bendecirá la tierra, tú gobernarás en la tierra. O sea, es una bendición la cual muchas generaciones han querido o gobernar o tomar, pero realmente solo el Eterno sabe, ¿verdad?, a quién es que le da este pacto. Bueno, al ser un pacto tan fuerte y una bendición tan fuerte, Isaac y Esaú, Jacob y Esaú están peleando hasta en el vientre de su mamá por salir primero. ¿Por qué digo en el vientre de su mamá? Porque eran, gemelos, no sé cómo realmente, no sé, te dirán los países gemelos. Gemelos. Y en esto sale Esaú primero y luego sale Jacob. En el tiempo que van creciendo, llega un momento donde Jacob y Esaú se encuentran, y Esaú pues vende su primogenitura por un caldo rojo, un caldo de tomar. Tenía hambre, la historia cuenta que tenía hambre, y Jacob le dice: si me vende la primogenitura tuya, pues yo te doy el caldo y estamos listos. Y eso sucede, y Dios vio que Esaú, ¿verdad? Pues no tuvo por valor su primogenitura y la pierde. Sabemos la historia que luego que Jacob es bendecido por su padre, él se viste como su hermano y hace unas cuantas engaños, ¿verdad?, para poder obtener esa bendición. Pero realmente creo que la mamá de Jacob, es importante destacar que era quien lo estaba incitando a hacer esto. ¿Por qué? Porque la mamá sabía que esta bendición le pertenecía a Jacob. Y no solo eso, Dios mismo sabía que le pertenecía a Jacob. ¿Por qué? Porque su hermano lo había vendido. Delante de los ojos de Dios, ya en ese momento, realmente le pertenecía a Jacob. Realmente Jacob no la estaba robando, porque si vamos a estar claros y leemos lo que sucedió, Esaú la vendió mucho antes que sucediera esto. Realmente le pertenecía a Jacob la bendición. Ahora, que el papá no se la quería dar era otra cosa. Esos son otros medio pesos, como le digo yo. Pero bueno, Jacob obtiene la bendición. En el camino, como su hermano se enoja tanto con Jacob por haberle robado esta bendición o este pacto, él le dice, ¿verdad? Esaú le dice a Jacob: te voy a matar. Cuando se muera mi papá, yo te voy a matar. Olvídate de esto, porque lo que tú hiciste no se perdona. Bueno, Jacob se va donde la familia de la mamá por un tiempo. Y en este tiempo él se casa, encuentra a su esposa y comienza a tener hijos. Cuando tiene estos hijos, él tiene 12 hijos con estas mujeres, ¿verdad?, que son sus esposas. Y una de las cosas que sucede después que tiene estos niños es que Dios hace el pacto con él, o afirma el pacto que hizo con Abraham, que hizo con Isaac y que hizo, ¿verdad?, ahora lo está haciendo con la descendencia de Isaac, que es Jacob. Y el pacto que afirma, él lo afirma y le cambia hasta el nombre a Jacob y le cambia el nombre a Israel. Es la primera vez que vemos el nombre Israel en la Biblia después de que todos estos acontecimientos pasaron. Israel es un nombre muy importante, o Yisrael. ¿Por qué? Porque quiere decir aquel que pelea con Dios, gobierna con Dios
quiere decir los que gobiernan con Dios, a igual quiere decir príncipe de Dios, por ende, hijos de Dios. So, el nombre Israel tiene un significado tan fuerte que cuando tú dices, yo soy israelita, ¿por qué? Porque perteneces a esta descendencia, a la descendencia de Jacob, ¿verdad? Tú estás diciendo, yo soy el que gobierno con Dios, yo soy representante de Dios aquí en la tierra, yo soy hijo del Eterno o hijo de Dios, ¿verdad? O sea, de muchas maneras hemos dicho esto, ¿verdad? Yo hemos dicho, oh, los hijos de Dios somos hijos de Dios. Hemos dicho de muchas maneras que somos israelitas, a veces sin saberlo, sin saber lo que estamos diciendo. Y quería destacar ese punto importante. So, realmente, Israel, luego que le cambian el nombre Israel, esta descendencia, estos niños que él tiene 12, con sus mujeres, es lo que viene a ser la descendencia de Israel o el pueblo de Israel. Es lo que se conoce como las 12 tribus de Israel. Realmente las 12 tribus no son más que los descendientes de los 12 hijos que tuvo Israel o que tuvo Jacob. Jacob y Israel son la misma persona. Es bueno entender y destacar esto porque muchas personas tienen un arroz con mango con estos dos nombres que no saben ni dónde están parados, pero realmente esto es lo que quiere decir. Son 12 hijos que tiene Jacob, que luego le cambia a Dios el nombre de Israel, y estos vienen a ser Israel. Voy a tratar de llegar hasta por ejemplo, hasta Egipto, más o menos, para luego hacer unas cuantas preguntas y dejarlo hasta ahí, porque veo que me estoy extendiendo y solo quería hacer hasta las 9:10, 9:15. So realmente ya tenemos, Jacob tiene 12 hijos, estaba viviendo con la familia de su mamá, que luego viene a ser su suegro, ¿verdad? Es su tío, viene a ser su suegro porque él se casa serían sus primas. Y bueno, llega el momento que él se quiere devolver para su casa. Suceden varias cosas ahí que luego entraremos en detalle, y vuelve para atrás. En ese tiempo que él vuelve para atrás, se ve con su hermano, se reconcilian y comienza a vivir como separado, como si él fuera su casa, siendo él el patriarca, Jacob. Lo que sucede aquí es que uno de sus hijos, diría yo el número 11, no realmente el número 11, sería el número 6, es el primer hijo de la mujer que amaba, de una de sus esposas, que era Raquel. Entonces, este niño era muy amado por él, y los hermanos tenían celos. Lo que sucede al final es que sus hermanos lo venden hacia Egipto, y él termina en Egipto, termina en tierra ajena, en tierra de otros dioses, en tierra que no era de su familia. Dios toma esto por bendición, porque luego que tienen un tiempo, Jacob, ¿verdad?, en la tierra que ellos vivían, viene una hambruna fuerte, y realmente esta hambruna lleva a Israel a mandar a sus hijos, a los que le quedaban, ¿verdad?, porque uno lo habían vendido a Egipto, a buscar comida. Cuando los 11 hijos o los hijos de Jacob llegan a Egipto a comprar comida, se dan cuenta que no se daban cuenta, pero el hermano que ellos habían vendido se había hecho uno de los gobernadores más fuertes de Egipto. De hecho, el único que era más fuerte que él era el emperador, o, ¿verdad?, ¿cómo se llama? El de Egipto. Faraón. El faraón, perdón. El faraón era el más grande que él. So, al final de todo, Dios toma aquel que vendieron, que se llamaba José, y trae a su familia de donde vivían a Egipto a vivir, porque la hambruna que había era tan grande que, y él tenía tantas posesiones en Egipto, que dijo, venga para acá, que yo lo voy a sustentar. Bueno, ahí es que escuchamos la historia de Egipto. La mayoría de nosotros hemos escuchado la historia de Egipto, que en Egipto duró el pueblo de Israel 400 años, ¿verdad?, siendo esclavos. Lo que sucede es
que después que José es el gran gobernador y muere, y todos sus hermanos comienzan a crecer, y Israel, ¿verdad? Digo Israel en este punto porque ya todos los descendientes de Jacob, lo cual se le cambió el nombre a Israel, se volvieron tan grandes que su nombre era Israel como ya nación, ¿verdad? Como pueblo, como congregación de personas, que nosotros lo decimos Keilah, pero realmente Keilah quiere decir pueblo o congregación de personas, ¿verdad? Entonces se vuelven tan grandes, y ya como José había muerto y toda la descendencia que conocía lo que José había hecho, se vuelven esclavos porque el faraón piensa que era mejor esclavizarlos para que no se sublevaran ¿verdad? Y tomaran Egipto para ellos. Duran 400 años en Egipto siendo esclavos y comienzan a clamar al Dios de la promesa, al Dios de Israel, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y ciertamente ahí es que sale Moisés. Dios levanta a Moisés y lo levanta como el salvador de su pueblo para sacarlo de Egipto. Amén. Entonces, Moisés, luego que se levanta, ¿verdad? Va a su pueblo, le dice al faraón que lo deja ir al pueblo. Si nos damos cuenta de la manera que le pregunta, no es faraón, deja de salir a mi pueblo. No. Él le dice, deja que mi pueblo salga y celebre fiesta a mi Dios. Esto es realmente de la manera que él le pregunta al faraón, que dejara ir a su pueblo a celebrar fiesta en el desierto al Dios de sus padres, o al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, ¿verdad? Entonces, ahí vienen las plagas. Hemos escuchado las plagas, las 10 plagas, y la décima, o la número 10, es la plaga de los niños, ¿verdad? Donde Dios envía el ángel de la muerte. Ellos ponen la sangre del cordero en las puertas, y luego, ¿verdad? Que viene el ángel de la muerte, pasa por todo Israel, ¿verdad? Gosén era la ciudad donde ellos estaban establecidos, dentro de Egipto. Pasa por ahí, ve que tiene la sangre del cordero en todas las casas, no muere un solo israelita, sino entra a Egipto y mueren muchísimos primogénitos. Hay tremenda masacre. Dios hace eso como última plaga, y de esa manera el faraón deja ir a su pueblo a celebrar fiesta a Elohim, o a Dios, en el desierto. Y en el desierto comienza realmente la faena, o el momento donde la historia de Israel realmente comienza. ¿Por qué quería llegar hasta aquí? Porque muchos de nosotros a veces confundimos a judío, a Israel, a Abraham, hay tantos nombres que a veces tenemos en la cabeza, que el otro día escuché que Abraham era judío, y no hiciera sentido esto, porque si entendemos que un judío es uno de los hijos de Jacob, es imposible que sea Abraham judío. ¿Por qué? Porque Abraham, ni siquiera los judíos estaban nacidos en ese tiempo, porque era Abraham, Isaac y luego Jacob. O sea, Abraham era el abuelo de Jacob, o el bisabuelo de Judá, del judío, ¿verdad? De la descendencia de los judíos. Entonces quería establecer esta historia hasta este punto. Hay mucho más que vamos a seguir, para que en nuestras cabezas tengamos la línea de acontecimientos, y lo hice por arribita. Puede entrar en detalles, pero lo hice por arribita para que tengamos una mejor idea de lo que ha sucedido. Hasta ahora ya está. Israel salió de Egipto y entró al desierto. No voy a hablar de Sinaí, no voy a hablar del monte Sinaí, lo quiero dejar hasta aquí.